Estimados hermanos, siguiendo con la serie de la teología reformada, con la que se adscriben varias denominaciones bautistas, no solamente en América, sino que también en Norteamérica y el mundo, pasaremos a describir una segunda parte sobre un aspecto muy especial que podemos denominar o podemos entender como una parte central de la teología reformada, que es la elección incondicional. Es una parte de los 5 puntos que establecen el credo bautista y que algunos denominan el TULIP, por sus siglas en inglés. Entonces, siguiendo con la serie presentada relativa a las iglesias reformadas, donde un sector importante, como ya dije, de las iglesias bautistas se adscriben, hoy presentaremos con mayor detalle uno de los puntos del PULI que se refiere a la elección incondicional de Dios. Además está decir que la palabra elección se define como un acto por medio del cual, ante un número determinado de personas, Dios elige a una para ser salva y no elige la totalidad. La elección incondicional, según las escrituras, es sólo una cualidad divina, en la cual el hombre no interviene en su salvación, pues esta es íntegramente una acción de la voluntad divina y no de la voluntad humana, producto del libre albedrío. Es decir, la voluntad humana bajo el libre albedrío no tiene aquí una parte en la decisión divina de Dios. Pues no existe en todas las escrituras la frase libre albedrío enfocada hacia la salvación, con lo cual esto queda fuera de toda posibilidad. Vista así, entonces, diremos que la elección incondicional en las iglesias reformadas es la doctrina que enseña que es el Dios el Padre quien elige a las personas para la salvación eterna, no por méritos, obras o fe propias del hombre, sino que únicamente por su soberanía divina, por su voluntad y gracia, antes de la creación del mundo, Dios nos ha elegido a los creyentes para ser su pueblo escogido. Esto es un pilar de los 5 puntos del calvinismo, que subraya a la soberanía de Dios y la gratuidad de la salvación, estableciendo que Dios, o sea, Dios nos entrega y nos da la fe y el arrepentimiento como elegidos, haciendo su singular elección irrevocable y garantizada por medio de ellos. En esta elección incondicional actúa necesariamente la gracia irresistible o gracia eficaz, otro punto del tulip, o gracia eficaz de Dios. Estos 2 puntos podríamos decir que son la doctrina central del calvinismo, sin desmerecer los otros 3 puntos, y que enseña que la gracia salvadora de Dios destinada a los elegidos es poderosa que vence la resistencia humana y nos lleva inevitablemente a la fe en Cristo,
haciendo que el pecador crea, y ahora sí, por medio de su fe, que ha sido provista por Dios en él. Se arrepienta y por voluntad y elección divina, venga luego al Señor Jesucristo voluntariamente, escúchalo bien, voluntariamente, porque Dios al elegirle le ha iluminado, aunque inicialmente sin conocer a Dios se resistiera, siendo entonces la sola escritura, otro aspecto del Zurich, la única fuente teológica infalible e inerrante para conocer la revelación de Dios. Entonces, tenemos ahora los fundamentos bíblicos que llevan, en este caso, a los bautistas, los reformados, a aceptar la doctrina de la elección incondicional de Dios, y lo haremos por medio de una presentación expositiva, que es el método utilizado por los bautistas reformados en sus prédicas y enseñanzas. Iniciamos con Romanos 3 de los versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una e hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tenemos que esto le fue revelado a Pablo por el Espíritu Santo y no a los protestantes reformados del siglo XVI en adelante, incluyendo a Lutero, Calvino y posteriormente a Agustín de Hipona, por nombrar algunos que comenzaron a entender y a describir lo que era justamente la elección incondicional de Dios. El versículo 10 señala que lo que dice Pablo en Romanos no es algo que se le ocurriera solo a él, o es decir, solo a Pablo, sino que por el contrario, es el Espíritu Santo quien le revelaba lo que ya estaba escrito. Veamos si esto es cierto. Nos vamos al Salmo 14, 1-3, pero esto mismo aparece también en el Salmo 53, del 1 al 6. Nosotros entonces nos referiremos y leeremos el Salmo 14, versículo 1 al 3, que dice así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Veamos ahora, bueno, y cuando el apóstol Pablo cita la primera parte de Romanos que nosotros leímos, él dice está escrito y se refiere a esto y a otros textos más del Evangelio. Veamos ahora Juan 3, 1 al 3. Este versículo agrega algunos aspectos que sirven para justificar bíblicamente lo que la teología reformada sostiene. Veamos, con respecto a que el hombre está imposibilitado para acercarse a Dios por sí mismo, y que la teología reformada dice que todo aquello que interviene en el proceso de salvación de cada uno de nosotros los creyentes está hecho exclusivamente por la voluntad divina de Dios y por la acción del Espíritu Santo, que también es Dios que mora en nosotros. Juan 3, del 1 al 3. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Este pasaje de Juan 3 nos está diciendo que tenemos a un fariseo, como Nicodemo, maestro de la ley, o sea, entendido, pero que venía a Cristo de noche. Verso 2. Es decir, no tenía un conocimiento de Dios y este se acerca al Señor Jesucristo, quien es Dios, expresándole con suficiencia, basado en su conocimiento humano, pues tenía el velo puesto de la suficiencia y autonomía o libertad humana, cuando le dice, sabemos que vienes de Dios. Pero ¿cuál sería su sorpresa cuando el Señor Jesucristo le dijo, el que no naciere de nuevo, es decir, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo? Lo que tú me estás diciendo no tiene ningún peso. Estás equivocado. Con ello, Cristo le declaraba que él no había absolutamente nada que le posibilitara, por medio de su fe, entrar al reino de los cielos y no declara también a nosotros, debido a nuestra incapacidad, que debemos nacer de nuevo para estar preparados y entrar al reino de los cielos. Y nos declara también a nosotros eh, que en nuestra condición natural estamos enemistados con Dios. Aquí encontramos otro punto del tulips, la depravación total del hombre. Queda claro que ningún hombre natural o no creyente puede acercarse a Dios por sí mismo. Verso de Romanos 3, antes citado, el versículo 11, que dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, no había nadie que entendiera cuál era la forma correcta de poder llegar a Dios, porque el Señor no le había elegido y no le había otorgado el conocimiento necesario. Queda claro que ningún hombre natural o no creyente, como ya dije, puede acercarse a Dios. En el verso 3, versículo 11, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, perdón, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Ahora vamos a la cita de Juan 6:37. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Aquí se nos está revelando dos verdades. La primera es que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, es decir, los creyentes son una donación del Padre hacia su Hijo, es decir, una decisión y acción exclusiva de Dios el Padre y no de nosotros los hombres, quien nos ha elegido, entre otros. Y agrega el versículo, al que viene a mí, refiriéndose a Cristo, no le echo afuera. Significa que la actitud del Señor Jesús es que no los echará afuera, es decir, Él los incluye en aquellos de los cuales Él carga sus pecados y los clava en la cruz para su perdón y conseguir o otorgar la vida eterna. Lo que no está demostrando que es una decisión exclusiva de Dios, estamos ahora en condición de afirmar que ningún pecador puede decir no creo en Dios, pues Dios le ha escogido ya a los que van a ser salvos, porque Dios declara que el que a mí viene no le echo fuera. Y este incrédulo
como ya hemos dicho, no viene a Cristo solo porque en su naturaleza humana no quiere a Cristo. Es más, se constituye en su enemigo. Vamos ahora a Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, es decir, por el acto de resurrección. Este pasaje nos muestra dos cosas en el contexto de la elección incondicional de Dios. Uno es que, como hombres naturales, somos enemigos de Dios y por lo tanto usted piense que ningún enemigo se acerca al otro, es más, desea su destrucción. Siendo hombres naturales y nos constituimos en enemigos de Dios, ¿cómo usted puede pensar, como dicen muchos sobre el libre albedrío, que de por mí solo y ante mí yo voy a ir a Cristo como una elección personal? Porque soy un enemigo y los enemigos se odian a muerte. Segundo, que fuimos reconciliados con Dios el Padre por medio de una acción del Hijo. Pero esta acción del Hijo es posibilitada para que pueda actuar en las personas que Dios el Padre ha elegido. Nos damos cuenta que en este pasaje se encuentra implícita que por la voluntad, la elección soberana y voluntaria de Dios, este nos destina a la reconciliación con Cristo para ir hacia la salvación. Por otra parte, Romanos 8:7 es lapidario en cuanto a demostrarnos sobre la incapacidad sobre la incapacidad del pecador o del incrédulo de acercarse a Dios por sí mismo. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ni tampoco pueden. Romanos 8:7 es un versículo clave de la Biblia que explica que la mentalidad enfocada en los deseos pecaminosos, carne, es enemistad contra Dios porque no se somete ni puede someterse a su ley, resultando en que quienes viven así no solo no pueden agradarle a Dios, sino que se ven imposibilitados de acercarse a Él. Este pasaje resalta el conflicto entre la naturaleza humana caída y la voluntad divina contrastando la esclavitud al pecado con la vida en el espíritu. Pensemos que una persona que es esclava no es libre de sí misma. Y si uno, como hombre natural, es esclavo del pecado, de por sí no puede separarse del pecado, al menos que no venga alguien quien le dé la libertad al esclavo. Recuerden lo que pasó en Estados Unidos, la guerra de secesión. Los esclavos fueron liberados mediante una guerra. En este caso, es Dios quien nos otorga y nos da la fuerza para poder liberarnos del pecado y acercarnos eficazmente al Señor Jesucristo por medio de su elección. Ya podemos ir introduciendo el hecho cierto de que el hombre natural llevado por su libre albedrío, término extra bíblico como nos aparece en la Escritura, pueda, si quiere tener la intención de acercarse a Dios y creer en la persona de Cristo, pues su mentalidad, como ya hemos demostrado bíblicamente, se lo impide. Su mentalidad y su naturaleza se lo impide. Además está esclavizado, como ya dijimos, al pecado. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la
esclavitud del pecado, es decir, el esclavo debe solamente vivir para obedecer a su amo. Y aquí está presentando la figura que el pecado es nuestro amo y que el hombre natural es esclavo de él. Este versículo de Pablo describe la lucha del creyente, reconoce la voluntad de la ley de Dios, que es espiritual, pero se siente débil y esclavo de su propia naturaleza pecaminosa, carnal, incapaz de cumplirla perfectamente, por lo que es incapaz por sí mismo de acercarse a Dios. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Es una voluntad exclusivamente de Dios por medio de su Hijo, en este caso. Ahora bien, creo que el versículo siguiente es más claro para demostrarnos la elección incondicional de Dios que sostiene doctrinalmente los bautistas reformados, entre otros. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, escúchelo bien, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré el día postrero. ¿Cuántos son los que pueden venir a Dios como hombres naturales? Ninguno puede venir a mí, dice. ¿Por qué no pueden venir si el Padre que me envió no le trajere? Es decir, si el Dios, el Padre, no lo enviara a Cristo, no lo trajere, no lo arrastrare hacia Cristo, estos no pueden ser salvos. Hermenéuticamente, eh, del idioma arrastrar significa traer, o traer significa arrastrar. Es decir, no es algo que voluntariamente haga el hombre, sino que Dios eficazmente lo lleva. Para llevar a alguien se debe buscar desde un grupo o entre otros, como ya dijimos, para arrastrarlo o atraerlo hacia Cristo. La lógica nos dice que allí se debe por parte de Dios necesariamente elegir. Y Cristo, el Señor, dice que es el Padre quien elige incondicionalmente, solo por la fe posibilidad por Dios, acercarse a Él. ¿Y a qué debe ir? El versículo nos vuelve a aclarar diciendo, yo, Señor Jesucristo, yo le resucitaré en el día postrero, es decir, por la verdad, seremos resucitados en un cuerpo regenerado y nos iremos a la vida eterna, viviendo con Él. En esta elección incondicional y soberana del Padre está implícita una sentencia y una promesa. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda y yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En las Escrituras se encuentra establecida la elección incondicional de Dios, el Padre, y en las propias decisiones de Cristo, sin que con ello contradiciera su amor hacia los hombres, sino más bien un acto de soberanía frente a todo hombre intrínsecamente pecador y merecedor de la muerte. Romanos 9:13 y Malaquías 1, de 2 al 3 nos da un ejemplo de la elección soberana de Dios. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Otro texto, Efesios 14, 1, 4. Según nos escogió en el Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos sin manchas delante de él. Otro texto, Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, refiriéndose a Pablo, que el propio Señor Jesucristo lo había elegido como apóstol de los gentiles. Digamos, segunda de Tesalonicenses 2:3, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, porque el Señor, por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Estas últimas citas quedaremos que
muy característica para poder dar respuesta y justificar el hecho de que Dios, ejerciendo su derecho soberano, exceptuó su elección incondicional de los escogidos para salvación desde sus inicios, las encontramos en Efesios 4 al 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, a la alabanza de la gloria de su gracia, entregarnos un don inmerecido, por lo cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Cristo. Debemos comprender que para los bautistas reformados, la predestinación o la elección incondicional de Dios es expresada por Efesios 14, perdón, por Efesios 1 del 4 al 6 que hemos leído. Lejos de constituirse en un acto de desamor divino, es un pasaje que resalta la realidad cierta de la elección divina, soberana. La predestinación es un acto de amor ante un hombre pecador que merece la muerte, pero que con este acto de elección es posible la adopción del creyente por medio de la fe en Cristo provista por Dios para él como base de nuestra salvación con propósito de glorificar a Dios por su maravillosa gracia irresistible. Queridos de Dios, que me ven y escuchan, espero haber fundamentado bíblicamente las bases de uno de los aspectos doctrinales fundamentales postulado por los bautistas reformados, como lo es la elección incondicional de Dios. Es elección, pues solo Dios, el Padre, soberanamente escoge a su pueblo. Es incondicional, pues no es por obra, sino por la sola fe y por gracia en Cristo. Si le ha gustado esta prédica, compártala. Saludo a ustedes, Julio Sienaburto, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, que la paz del Padre y la de su Hijo Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, sea con todos ustedes. Será hasta un próximo programa. Bendiciones y muchas gracias.